Gracias a todas las personas que se han vinculado desde casi las 4 de la tarde y las que se siguen vinculando. Queremos inicialmente darles una fraternal bienvenida a este espacio. Queremos agradecerle inmensamente a Carla. Este taller se realiza en el marco de las Jornadas Iberoamericanas de Bibliotecas Escolares, desarrollado entre Confandi, el CERLALC, Bibliotec, y pues claramente es un escenario maravilloso para reflexionar, para pensarnos el rol de las bibliotecas escolares y claro, trazar puentes también que nos conecten con nuestras queridas bibliotecas públicas. Este taller es un taller cerrado, es un taller que hemos diseñado especialmente para todas las entidades territoriales del sector educativo en el país. Esta invitación se ha hecho en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento, que contempla en el ejercicio del plan este año el acompañamiento y el impulso al desarrollo de planes territoriales de lectura en nuestro territorio nacional. Todo el equipo del Plan Nacional de Lectura del Ministerio viene desarrollando una valiosa labor de seguimiento, de acompañamiento a varias entidades territoriales justamente en lo que significa todo este proceso de formulación. Y pues el CERLALC ha querido aportar a este evento y a este proceso invitando a Carla. Carla, muy bienvenida. Carla Alicesh Foncillas es la coordinadora del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Es la coordinadora nacional, es magíster en Letras con mención en Literatura por la Universidad Católica de Chile y tiene diplomados en Culturas y Narrativas para la Infancia y la Juventud de la Flaxo Argentina, de Edición por la Universidad Complutense de España y Género, Desarrollo y Planificación por la Universidad de Chile. Ha tenido una larga trayectoria vinculada principalmente al área de cultura, de la literatura infantil, de la edición y la investigación literaria. Es docente en la Universidad de Finisterrae, también se ha dedicado a la edición de textos escolares en Chile y México. Muchísimas gracias, Carla. Antes de darte la palabra, quisiera mencionarte pues que ya tenemos cerca de 84 participantes en el taller de todo el territorio nacional. Hemos visto que nos acompaña Barranquilla, Tumaco, el Meta. Entonces creo que es un espacio muy fértil para poder hacer que todas estas grandes reflexiones y todos estos discursos efectivamente puedan trascender en el territorio, que además es donde adquieren toda la riqueza, ¿cierto? Y sobre la base del reconocimiento de la diversidad. Muchísimas gracias, Carla. Estaremos aquí atentas a cualquier cosa que necesites y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Quiero pedirles a todos, como es una reunión cerrada y estamos todos vinculados a una misma reunión, recomendarles enormemente que cierren sus micrófonos, que cierren sus cámaras y cuando intervengan, pues procederemos a abrir el micrófono y la cámara. Esto pues para evitar las interferencias en la reunión. Muchísimas gracias y muy bienvenidos a todos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer esta tremenda invitación y oportunidad de, aunque sea virtualmente, acompañarlos en este proceso que ya hemos tenido algunas reuniones con CERLALC sobre el próximo Plan Nacional de la Lectura y decirles que estoy muy emocionada por la convocatoria. Veo ya 92 personas conectadas, lo que es muy emocionante. Y bueno, decirles que también tengo una larga relación, está en mi corazón CERLALC, también Colombia, un país que conozco muy profundamente, viví un tiempo en Colombia, conozco algunas partes de su territorio. Entonces para mí es muy lindo estar compartiendo, veo aquí personas
todo el país y agradezco su presencia y espero que desde nuestra experiencia de Chile pueda transmitirles un poco sobre el tema de los planes de lectura, sobre la importancia del territorio. Este taller tiene sobre todo por objetivo reflexionar sobre el objetivo de realizar un plan de lectura, que reflexionemos juntos sobre la importancia de la lectura, de la mediación. Ustedes todos y todas son mediadores de la lectura, trabajan en educación y eso naturalmente lo hace una red de mediadores importante y fundamental en su país. Entonces, Lorena, ¿puedes empezar? La próxima. Algunos conceptos, la anterior. Algunos conceptos que iremos viendo y los cuales pensaremos en conjunto son, por supuesto, ¿qué es la lectura para nosotros? ¿Cómo la fomentamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo somos puentes entre las personas y los textos? Y eso nos da cabida para hablar de la mediación. ¿Qué importancia tiene el territorio? Cuando uno habla de un plan nacional, tiene que tomar en cuenta, en consideración, que existen localidades, aquí están todos ustedes, de distintas partes del país, y no todas las partes son iguales, tienen condiciones geográficas distintas, tienen poblaciones diversas, tienen diversidad cultural, en algunas partes una diversidad también de lenguas o dialectos. Entonces, los territorios no es igual uno al otro, por lo tanto, lo que voy a presentarles y lo que vamos a conversar en este taller es justamente apuntar hacia la creación de planes regionales, en el caso de Chile, que tenemos 16 regiones, e ir apuntando también a planes comunales, ustedes tienen municipios, porque en eso está la heterogeneidad de los diagnósticos locales. Y en ese sentido, el territorio tiene que necesariamente hablar de las comunidades que convergen en los territorios donde ustedes habitan. Entonces, el objetivo de este taller es pensar el fomento lector justamente en el territorio. Lorena, lo siguiente. ¿Pero qué es un plan de lectura? Un plan de lectura es un conjunto de programas y acciones en el ámbito del fomento lector y escritor. Su diseño es largo porque justamente responde a los diagnósticos que se realizan en las localidades y su planificación tiene que ser a 5 años. Cuando hablamos de un plan de lectura, hablamos de un plan que tiene que estar articulado por los distintos actores, por distintos actores de la educación, de la cultura, de entidades públicas, privadas, de quienes se dedican a la lectura desde como personas naturales o como desde asociaciones, fundaciones, corporaciones, todos que han tenido trayectoria y experiencia en el fomento lector. La siguiente. Entonces, las características de un plan de lectura es que, si bien pueden estar liderados por el gobierno, por el Estado, tiene que trascender los gobiernos, lo principal, diría yo, que son 3 puntos importantes. Primero, la articulación de actores diversos y que tengan distintas miradas y roles dentro de este plan de lectura. Segundo, que sea participativo, es decir, que tome en consideración todas las experiencias de la comunidad en cuanto a la lectura. Y en eso la educación tiene mucho, mucho que decir desde el ámbito de la escuela. Que trascienda el corto plazo, no puede estar sujeto a un gobierno, sino que tiene que traspasar y convertirse en una política de Estado. Y en ese sentido ser flexible, porque tiene que ir viendo cómo va operando en la realidad y cómo se pueden hacer modificaciones respecto de lo que se está realizando. Y tiene distintas etapas, por supuesto, una formulación, una ejecución y una evaluación. La siguiente, Lorena. Entonces, ¿cómo se construye un plan de lectura? Y aquí vamos, voy a ir abriendo la palabra por si alguien quiere comentar o por el chat, y yo voy viendo. Primero, llegar a consenso de todos los que están participando en esta articulación sobre qué se considerará lectura.
desde las prácticas individuales y sociales, desde lo que vemos como beneficios para nosotros, que es el fomentar la lectura, qué es la mediación, cómo queremos fomentar o formar lectores. Y en ese sentido son consensos, qué formatos queremos fomentar, a qué poblaciones queremos llegar, etcétera. Luego los contextos territoriales, que tiene que ver con esto que decía antes de hacer diagnósticos del territorio en cuanto a todo lo que tiene que ver con la localidad donde estamos y pertenecemos. Y eso se relaciona a los diagnósticos locales sobre la situación de la lectura, que veré a continuación, más la articulación. Todo esto confluye finalmente en que las partes en que están presentes de un plan de lectura llegan a acuerdos, compromisos e iniciativas que se levantan en cada territorio. Y en ese sentido, cuando las entidades que forman un plan de lectura tienen que definir cuál es su rol dentro del plan de lectura. Por ejemplo, educación, ¿cómo va a desarrollar el fomento lector en la escuela? ¿Es solo enseñar a leer? ¿Cómo fomentar la lectura? ¿Qué estrategia, qué herramienta? O sea, ¿hacia dónde quiere apuntar en el ámbito educacional? La siguiente. Entonces, algunas orientaciones de cómo podemos ir consensuando el concepto de lectura que nosotros entendemos en conjunto es ver sobre los propósitos de la lectura. Leer para comunicarnos, leer para entender, leer para compartir, leer para aprender. ¿Qué objetivos tenemos cuando fomentamos la lectura o qué recibimos de quienes quieren leer? Leer para sentir, leer para escribir. Y ver la diversidad de formatos. Vemos que se habla de que la lectura es esencial para el desarrollo de la imaginación, el aprendizaje y el pensamiento crítico. Es una actividad que despierta múltiples habilidades y capacidades en el ser humano por la cantidad de retos lingüísticos, cognitivos y estéticos que implica su práctica. Y también abrirnos en esta, sobre todo en la era digital que estamos actualmente y que con esta crisis, por supuesto, ha significado mucho más un salto hacia lo digital, la diversidad de formatos que queremos fomentar la lectura. La siguiente. Y en ese sentido, vemos que la lectura, sobre todo, es un concepto que va cambiando social, cultural e históricamente. Si en la antigüedad, la lectura, por ejemplo, cuando recién, antes de incluso de la imprenta, quienes leían eran más bien los monjes que estaban en los monasterios y practicaban una lectura silenciosa. Hoy en día ustedes como educadoras, ¿qué es lo que más propician? La lectura compartida, ¿cierto? La lectura socializada, que cuando estén, sobre todo si trabajan con primera infancia, ponerlos en círculo y que lean en conjunto, que compartan sus impresiones sobre la lectura. Hoy actualmente conviven muchas prácticas de lectura, la lectura individual y silenciosa, pero también la lectura compartida y en voz alta, que es uno de los puntos donde vamos fomentando y compartiendo las impresiones como lectores. Y también la lectura como derecho, que todos y todas tenemos derecho a la lectura, al acceso de espacios materiales y oportunidades de encuentro con la lectura. La siguiente. Y en ese sentido, ¿qué es la lectura para ustedes? ¿Qué les gustaría compartir? Una experiencia, un pensamiento sobre cómo ustedes confluyen o se relacionan con los lectores, con las personas, con los niños o los jóvenes con quienes trabajan, ¿cómo es su experiencia de lectura? No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Pueden pedir. Buenas tardes. Eso. ¿Sí? Buenas tardes. Les habla Marielsa Ortiz. Yo soy líder de mejoramiento de la Secretaría de Educación de Barranquilla y estoy a cargo de la coordinación del Plan Territorial de Lectura y la Escritura en la región. Entonces, bueno, en relación a la pregunta, me parece muy bien como las categorías que has organizado en torno a lo que es sobre la lectura de los lectores, ¿no? Lo que decía la lectura como derecho.
particularmente, bueno, mi campo de especialización es también la enseñanza, el aprendizaje de la lectura y la escritura. He sido profesora universitaria dentro de este campo y siempre, pero también fui maestra muchos años y como siempre quise tener ese contacto con los niños, que las clases que yo diera en la universidad no fueran eminentemente teóricas, sino que partieran también de una práctica. Se oye como un ruido de fondo. ¿Será que pueden cerrar los micrófonos los demás? Ajá. O sea, en ese sentido. Parece que fue silenciada, Marielsa. Ajá, allí. Sí, entonces, bueno, como siempre he querido tener como práctica, como promotora de lectura, siempre he tenido a mi cargo, siempre he buscado espacios de participación social donde promoción de lectura, ¿no? Entonces, por eso el tema de la lectura como un derecho me parece fundamental. En mi experiencia he tenido niños de comunidades muy pobres que algunos están estudiando, algunos incluso estudiando, están en segundo, tercer grado, que son niños que todavía no leen convencionalmente, no escriben convencionalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo a estos niños, a través de una práctica lectora tan tradicional, se les está negando como ese acceso y ese derecho a la lectura y la escritura? Por eso, para mí, desde mi experiencia, en niños y en jóvenes en contextos de pobreza muy desfavorecidos, la lectura como derecho, el aprender a leer y escribir como un derecho, porque ves el cambio enorme entre una persona que no lee y una persona que no escribe, ¿no? Cómo a partir del acceso a la lectura se le tienen mayores espacios de participación, mayores posibilidades de desarrollo social. Entonces, creo que, o sea, las tres son importantes, pero yo siempre resalto en mi práctica la lectura, el aprendizaje de la lectura y la escritura como un derecho, en el sentido de que el dominio de la lectura y la escritura te permite una mayor participación dentro de la sociedad. Muchas gracias, Marielsa. Bueno, aquí en el chat pone: la lectura es una pasión, un estilo de vida, un viaje imaginario por el mundo. Lo interesante e importante como mediadores de lectura es que vayamos conociendo a quienes estamos dirigiendo nuestra mediación. Sobre todo, pensar que quitar ese carácter obligatorio de la lectura, y más allá de fomentar el gusto por la lectura, también está la importancia de ir conociendo los intereses del público a quienes nos estamos dirigiendo. Y también decirles que hay los 10 derechos de PENAC, son muy interesantes cuando dice el derecho a saltarse páginas, el derecho a pasar un tiempo sin leer y no por eso nos dejar de ser lectores, el derecho a leer varios libros al mismo tiempo, y pone 10 derechos muy interesantes sobre que en el fondo no hay culpabilidades en el fomento lector, sino que es una relación de afecto con el libro, con un libro abierto al que se vuelve cada cierto tiempo. Lorena, la siguiente. Me gustaría responder esa pregunta también. Sí, Marcelo. Sí. Sí, señora. Ahí te escuchamos. Bueno, para mí la lectura es, digamos, esencial para toda sociedad. Nosotros somos una sociedad de conocimiento. ¿Y qué significa ser sociedad de conocimiento? Significa que somos una sociedad donde funcionamos por el conocimiento. Sin el conocimiento, pues no funcionaría, esta sociedad. Y fundada en el conocimiento, desde luego, la lectura ejerce el mayor protagonismo, porque pues es a través de la lectura donde, no solamente se aprende, fíjate que no está aferrada solamente al proceso de aprendizaje, sino que también la lectura es también para todos los aspectos o los ámbitos de la vida, de la vida humana, en el trabajo, en la casa, en el hogar,
uno está, digamos, comunicándose por WhatsApp y ahí uno está leyendo, uno está, digamos, va a comprar un equipo o un aparato, un electrodoméstico, ahí viene un manual del usuario, hay que leer. Bueno, la lectura hace parte de la vida humana y entonces, como sociedad de conocimiento, es esencial. También hay que verla desde otro punto de vista. Hace parte de la habilidad, de las dos habilidades lingüísticas, la lectura y la escritura. Esas lecturas y escrituras son dos habilidades de las 4 habilidades que tenemos como habilidades comunicativas, la leer, escribir, hablar y escuchar. Pero estas dos habilidades trascienden el tiempo. La habilidad del hablar y del escuchar, digamos, se realiza en el presente, en el tiempo presente. En cambio, la lectura y la escritura es un medio de comunicación, es una habilidad donde uno trasciende el tiempo y uno logra captar esos mensajes que, digamos, ese autor dejó ahí en un determinado momento, en un tiempo específico. O sea, son dos habilidades que trasciende la temporalidad. Entonces, tiene que está inmerso dentro de esa dimensión humana, que es la de esa dimensión comunicativa, pero esencial. ¿Por qué? Porque no queda en esa habilidad del presente, del hablar, del escuchar, sino trasciende el tiempo. Es una habilidad que fortalece las otras dos habilidades. Entonces, había que también darles importancia porque hace parte de esa dimensión humana de integrarse, de comunicarse, de relacionarse, como una habilidad comunicativa. Sí, es muy importante lo que señala Marcelo, porque también es una dimensión muy profunda de intimidad. Las trayectorias lectoras de las personas son distintas a lo largo de la vida. Una trayectoria lectora de un bebé, por ejemplo, tiene que ser necesariamente acompañada, y en la primera infancia, los prelectores, pero luego cuando se va logrando la autonomía lectora, también se va logrando la individualidad respecto a la lectura. ¿Y qué es importante en ese sentido? Es importante la disponibilidad de textos para las personas que buscan leer más. Si una persona lectora no tiene disponibilidad de textos, ¿dónde encuentra seguir leyendo? Luego ya, por ejemplo, los jóvenes, que vemos que a veces en los planes de lectura hay pocas iniciativas dirigidas al público de los jóvenes. Los jóvenes, ¿con quién se relacionan? Con sus pares. Es una etapa de identificación con los pares, es mucha socialización. Entonces vemos en esta etapa, ¿qué vemos en esta etapa? Vemos comunidades virtuales o comunidades en torno a ciertas sagas o cómics. Es muy frecuente entre los jóvenes seguir, por ejemplo, los booktubers hoy en día con el ámbito digital, que funciona mucho con los jóvenes las recomendaciones literarias. Vemos que también en las trayectorias lectoras de las personas funcionan las recomendaciones literarias, los comentarios, la socialización, pero sobre todo en esta etapa de jóvenes, por ejemplo, el par, el amigo que le recomienda un libro hace y impulsa mucho la formación de lectores, y en eso tenemos que estar atentos como amigas de la lectura. Bueno, el segundo punto de la construcción de un plan de lectura está, y es el motivo de este taller, sobre los contextos territoriales. El territorio no solo la zona geográfica, no solo los criterios, como se aquí, geopolíticos o la administración pública, sino que es todo un espacio, una conformación que tiene que ver con poner acento en los procesos sociales, económicos, culturales, históricos que dan forma y sentido a un territorio. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico para un plan de lectura, tenemos que diagnosticar, Lorena, la siguiente, estas preguntas. ¿Qué caracteriza nuestro territorio? ¿Cómo es la organización territorial? ¿Cuáles son las características sociodemográficas, población e indicadores sociales? ¿Tenemos zonas urbanas y rurales e indicadores culturales? ¿Qué avances o logros hay en el desarrollo de iniciativas culturales en el territorio? ¿Todos en nuestro territorio tienen acceso a la cultura? ¿O hay zonas en donde el acceso a la cultura es muy limitado?
¿Qué circunstancias dificultan la implementación de iniciativas de lectura en los territorios? La aislación geográfica, las dificultades por zonas más con conflictos, por ejemplo, zonas donde no hay acceso a polos culturales, y cómo es la participación cultural de las personas, cuáles son las preferencias. Por ejemplo, en una encuesta de comportamiento lector, la última que se hizo en Chile, la lectura está en un 9º lugar. Antes está hacer deporte, ir al cine, ir a conciertos, pero la lectura en 9º lugar. Entonces, de todo el acceso cultural que tiene un territorio, ¿qué preferencias tiene y qué participación tienen las personas? Todo eso va a ir diagnosticando para ver qué tipo de iniciativas realizamos y cómo convocamos e invitamos a la lectura. No es llegar y diseñar iniciativas que signifiquen, entreguemos la disponibilidad de materiales y que lean. No, sino ver, mirar, observar cuáles son los intereses y qué es lo que está viviendo nuestro público con el que estamos, nuestros estudiantes, cuáles son sus realidades también. La siguiente, Lorena. Entonces, en ese sentido, hacer un plan de lectura es un trabajo profundo y largo que vemos que hay que diagnosticar muchos temas. Por ejemplo, cómo está la situación de las personas que generan los textos, los autores, ilustradores, diseñadores, creadores, cuáles son los canales de distribución, el estado de la librería, las bibliotecas escolares, cuál es el estado de las bibliotecas escolares en sus comunidades, ¿son abiertas a la comunidad escolar o también son abiertas al público en general? ¿Son espacios cerrados o abiertos para la comunidad escolar? Las personas se consideran las bibliotecas escolares unos centros de aprendizaje donde los niños y niñas pueden estar y desarrollar múltiples tareas, o es un lugar donde la estantería está cerrada todavía. ¿Cómo es el comportamiento de la población en general? Lo que decía y señalaba antes, la lectura está en qué lugar de preferencias o de intereses de la población. Los mediadores, ¿quiénes son los mediadores? Los bibliotecarios, la red de docentes, cuentacuentos, personas que trabajan en espacios no convencionales de lectura. ¿Qué lugares o espacios de lectura tenemos? Tenemos bibliotecas escolares, tenemos lugares de lectura, por ejemplo, en hospitales o en otros lugares, tenemos lugares de lectura en lugares privados de libertad, en cárceles. ¿Dónde está la disponibilidad de textos? ¿Y cuáles son las comunidades marginadas de la cultura escrita? ¿Quiénes tienen dificultad de acceso a la lectura? Personas con discapacidad, pueblos originarios que no tienen acceso a la lengua, donde está en general más homogéneo en la disponibilidad de textos. ¿Cómo es el ámbito familiar? Eso es muy importante, sobre todo cuando somos mediadores de lectura en escuelas. ¿Cómo valoriza la familia o valora la familia la lectura? ¿Están los textos? ¿Hay lectura y disponibilidad en los hogares? ¿Hay relación de la lectura en que, por ejemplo, los padres o cuidadores o madres lean a sus hijos? Todo eso, cuando uno fomenta la lectura o realiza y diseña iniciativas en el territorio, es importante ir viendo hacia dónde, cuál es el diagnóstico de lo que vemos. La siguiente, Lorena. Entonces, ¿quiénes participan de un plan de lectura? ¿Por qué es necesaria la articulación, la convocatoria? Porque mientras más actores haya en el diseño de un plan de lectura, más miradas se tienen y más compromiso se tiene de considerar que este plan de lectura es de todos quienes están presentes. En ese sentido, educación es uno de los coordinadores de un plan de lectura más potentes, porque las escuelas son muchas en el territorio, muchas en un país, y es un gran, por decirlo, un gran aliado tener las escuelas dentro de un plan de lectura, porque se puede vincular con la biblioteca escolar,
con los planes y programas y currículos de las escuelas. La siguiente. Bueno, la convocatoria tiene que ser, como decía, amplia, plural, diversidad de actores, la importancia de ir haciendo consultas públicas también, consultas con la ciudadanía, de cómo aquí en un plan de lectura se está permanentemente reflexionando sobre la lectura y el valor de la lectura en las comunidades, cómo es considerada la lectura y por qué eso nos va dando muchas luces de por qué fomentarla. La siguiente. ¿Cuál es nuestro rol en un plan nacional de la lectura? Es una pregunta que dejo abierta por si quisiera. ¿Cuál es el rol de la educación en un plan nacional de lectura o que ustedes quisieran ver plasmada en el diseño de un plan de lectura? Doy la palabra por si alguien quiere comentar su mirada sobre desde la educación. No veo bien si alguien está levantando. ¿Cuál es el rol, nuestro rol en un plan nacional de lectura? Yo soy funcionario de la Oficina de Gestión de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Neiva. Nosotros como Secretaría, pues tenemos que articular, tenemos esa labor, ese rol de ser articuladores de los diferentes, digamos, de los diferentes actores. Porque fíjese que en ese plan territorial de lectura y escritura, nosotros constituimos el Comité Territorial de Lectura y Escritura a los diferentes actores. Están representantes de las instituciones educativas, representantes del sector productivo, representantes de los escritores, periodistas, bibliotecarios, bueno, está prácticamente representada toda la sociedad como sociedad de conocimiento. Y nosotros como secretaría, pues nosotros debemos articular con todos los actores con el fin, digamos, de que haya, digamos, esas actividades, esas acciones que desarrollan cada uno de los actores, pues se puedan integrar y pueda, digamos, formarse una sinergia, un esfuerzo articulado entre todos, pues para poder obtener mayores impactos. Y desde luego también como secretaría somos articuladores entre el Plan Nacional de Lectura y Escritura y, digamos, los planes que tenemos cada uno con respecto a este aspecto de la lectura y escritura. Las instituciones educativas pues tienen los planes lectores, entonces tenemos que mirar cómo articulamos esos planes lectores con el plan territorial, con el plan nacional, ¿sí? Cómo articulamos también con esos planes que tienen también las bibliotecas, ¿sí? Los planes de acción y todos los demás actores que intervienen en este proceso. Por eso nosotros tenemos este rol importante de ser articuladores con todos los actores de la sociedad de conocimiento. Y como escuelas se vinculan con los autores y creadores, por ejemplo, escritores, ilustradores, visitan las escuelas para tener diálogos o conversaciones con los estudiantes. Sí, señora. Nosotros en este proceso, digamos, de la formulación del plan territorial, pues nosotros, digamos, hemos llamado a los diferentes representantes, pues para formular este plan territorial y las acciones también buscamos que los diferentes actores se articulen. Entonces, por ejemplo, en las instituciones educativas, mirar a ver cómo los docentes vinculan, articulan ese plan curricular con la biblioteca, cómo articulan la biblioteca ahí, porque la lectura es un proceso transversal. Claro. Y cómo los estudiantes se vinculan, digamos, a ese, digamos, desarrollan esa habilidad y cómo, digamos, ellos son enriquecidos a través de esas actividades que tienen, digamos, las bibliotecas escolares. O sea, aquí buscamos que todos los actores tengamos en cuenta que
no debemos trabajar de una manera aislada, Sí, eso es de clave. una manera integradora. Las bibliotecas escolares no deben trabajar solas, sino con las diferentes bibliotecas públicas, fortaleciendo esas redes de bibliotecas públicas, mirando a ver cómo también hacemos uso, digamos, de la biblioteca digital que ya dispuso, digamos, el Ministerio de Educación. Cómo nos articulamos con las agremiaciones, por ejemplo, la agremiación de los escritores, ¿sí? Que los escritores se vinculen en este proceso para hacer campañas, unas excelentes campañas o digamos, unos festivales de poesía. Bueno, Claro. hay diferentes acciones que podemos desarrollar de una manera integral, donde nos podamos articular todos y todos logremos, digamos, fortalecer estas dos habilidades que tienen que ver con la lectura y la escritura. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, sin duda, un plan de lectura se sustenta y se desarrolla e implementa por los planes locales. Un plan nacional desde arriba en que tenga una mirada homogénea de la lectura y de la población y los territorios es muy difícil que se sustente en el tiempo porque no logra realizar iniciativas reales hacia las necesidades de cada localidad. La siguiente, Lorena. Entonces, en el diseño de un plan nacional de lectura tenemos todos estos conceptos y términos que he mencionado, por ejemplo, que haya súper bien definido y determinado quiénes son nuestros destinatarios, cuáles son nuestros objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, cuáles van a ser nuestras líneas de acción y programas, cómo va a ser la gestión de recursos, cómo a partir siempre los recursos son limitados para la realización de un plan, pero cómo se pueden ir gestionando más recursos e incorporando más recursos para lograr mayor cobertura y continuidad, como dice ahí. ¿Cómo va a ser la comunicación con la comunidad? Y sobre todo, clave son los temas de articulación y territorio. La siguiente, Lorena. Y aquí quisiera solo brevemente dar a partir de todos estos conceptos cómo se diseñó el Plan Nacional de la Lectura de Chile, que está terminando su quinquenio, es de 2015 a 2020. Tenemos una política nacional de la lectura y el libro, cuyo tiene 5 ejes de acción y uno de los ejes es lectura, cuyo primer objetivo es la continuidad de un Plan Nacional de la Lectura. Y aquí tenemos un consenso entre los articuladores de este plan de reconocer la lectura como un derecho de todos y todas. Ese es nuestro principal objetivo como Plan Nacional de la Lectura. Y otra como particularidad y algo que destaca el Plan de la Lectura de Chile es justamente la elaboración de planes regionales de la lectura. Dentro de estos 5 años nosotros tenemos 16 regiones, los 16 planes regionales están en implementación y se han publicado 13 documentos que responden a diagnósticos locales. Siguiente, Lorena. Y aquí, como decía, hay que recoger los antecedentes. Un plan nacional no parte de cero, tiene que reconocer todo lo que se ha realizado en lectura en el país, desde las distintas entidades públicas y privadas, todo lo que realizan las bibliotecas públicas, todo lo que realizan las escuelas, las bibliotecas escolares, una definición y caracterización de quiénes son los mediadores, cómo se han capacitado esos mediadores, qué necesidades de capacitación necesitan más los mediadores de lectura. Entonces los antecedentes son muy importantes para no partir de cero. Un plan nacional que parte de cero no reconoce todo lo que se ha realizado, que en todos los países siempre es de muy larga trayectoria. El siguiente. Y este es el anterior. Nuestro sello como plan de lectura es Aquí se lee, que es el anterior, Lorena, que es una apuesta por fomentar la lectura en los territorios. Esa es la apuesta de este plan nacional. No es un plan nacional macro, ni que se trabaja desde arriba, sino que desde su sustento, como decía, es desde las entidades participantes en cada localidad y sobre todo en la comunidad. Por eso siempre hay un permanente diálogo en los territorios
con mesas ciudadanas de lectura que le llamamos, donde se reflexiona año a año el rol de los mediadores, la importancia de la lectura, quiénes son los perfiles de lectores, cómo fomentar y formar más lectores. La siguiente. Vemos que Chile tiene una geografía complicada, donde hay lugares muy aislados, donde es muy difícil a veces llegar con la lectura. Vemos en el extremo sur, donde están los hielos, más o menos hay muchas islas desmembradas. En ese sentido, una de las iniciativas que ha logrado mucha extensión de la lectura son los bibliomóviles. Tenemos a veces, en el extremo sur hay una bibliolancha que recorre los fiordos de Chiloé. También hay un avión que lleva la lectura a las localidades. Hay barcazas también, pero los bibliomóviles tienen un rol muy importante porque llegan justamente continuamente a los territorios a entregar no solo materiales, sino también iniciativas de lectura. La siguiente. Aquí tenemos los planes regionales de lectura. Desde Arica hasta Magallanes ya tenemos publicado, cada uno tiene sus características. Lo interesante es que algunos, por ejemplo, se focalizan mucho más en pueblos originarios y en temas de oralidad, de registro y catastros de la oralidad. Por ejemplo, en el centro de Chile están los payadores, que se llaman, que son poetas de canto a lo humano y lo divino, donde se están haciendo muchos registros de estas payas, que son mucha tradición oral, que no lleva registro escrito, pero sí es muy interesante cómo ellos fomentan la lectura a través de la oralidad. Tenemos también Rapa Nui, que se conoce como Isla de Pascua, donde la oralidad es mucho más preponderante que lo escrito, la tradición del pueblo de Rapa Nui, donde muchas de las historias se fomentan a través de los cantos. Y cuando uno le pregunta a un Rapa Nui si es lector, dicen, no, yo no soy lector. Pero uno le pregunta, ¿conoce historias? Sí, conozco muchas historias. Y nosotros nos comunicamos a través de mitos, a través de leyendas, a través de cantos. Entonces sí, eres lector porque la oralidad también es parte de la lectura. Leer es leer el mundo también. Entonces no solo se remite a lo impreso, a lo escrito, sino también a la capacidad de transmitir historias. Eso también es la lectura. Entonces, en ese sentido también es importante que un plan visibilice todas las formas y todas las expresiones de lectura que pueden tener las comunidades. La siguiente, Lorena. Aquí tenemos nosotros una articulación amplia, donde está, por supuesto, el Ministerio de Educación. Junji es la Junta de Jardines Infantiles, integra también de Jardines Infantiles. Está el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con todo lo que son las bibliotecas públicas y el trabajo en territorio. Y también está el Ministerio de Desarrollo Social, donde tenemos abordada desde la juventud con el Instituto Nacional de la Juventud, a los adultos mayores con el Servicio Nacional de Adulto Mayor, al Servicio Nacional de la Discapacidad y el Sistema Chile Crece Contigo, que trabaja en hospitales públicos con todos los recién nacidos y las familias. La siguiente. Y en esto hemos diseñado 4 líneas estratégicas muy importantes. La primera es acceso, que es garantizar, en este objetivo del derecho a la lectura, es garantizar la lectura y los espacios y los materiales de lecturas a toda la comunidad. Nuestro foco mayor en esta versión 2015-2020 es la formación de mediadores. Por eso, ¿qué es lo que abundan actualmente en las iniciativas del plan? Es generar catastros de mediadores, perfiles de quiénes son los mediadores, en qué se han capacitado y cuáles son sus espacios de intervención, para saber en qué otras capacitaciones podemos poner foco. Porque si se repiten las mismas herramientas de mediación, es muy difícil ir avanzando y en ir capacitando a los mediadores. Siempre se está enseñando, por ejemplo, estrategias de cuentacuentos y no se avanza hacia otras estrategias o se abre el abanico. Vamos replicando capacitación. Entonces es importante los catastros. Nosotros hemos ido descubriendo al tiempo que catastros de mediadores, catastros de oralidad, catastros de espacios no convencionales de lectura que existen en el territorio, catastros de comportamientos lectores, son muy importantes para ir generando documentos que nos permitan orientar nuestras iniciativas.
Por eso tenemos la línea de estudios también y la línea de comunicación, que es todo lo que es la difusión. También es importante la convocatoria a la comunidad a través de la difusión, campañas, como mencionaban, usar los medios locales, las radios. En muchas localidades de Chile es muy importante la radio, mucho más que el computador, mucho más que la televisión, es la comunicación radial. Y en ese sentido, sobre todo en el extremo sur, la lectura se fomenta mucho a través de la radio, recomendando lecturas, entrevistando autores, hablando sobre el fomento lector, y todo a través de la radio. La siguiente. Y aquí es más o menos como un abanico de las trayectorias lectoras que se abordan desde el plan de lectura, desde la más primera infancia, desde las familias, hasta los adultos mayores. Por ejemplo, algunas de las iniciativas que les puedo mencionar son las bibliotecas de aula. No solo están las bibliotecas escolares, sino que también las bibliotecas de aula. Esas son bibliotecas que están dentro de la sala de clases desde los 4 años, se ha cubierto desde los 4 años hasta los 6, donde cada sala de clase de colegios públicos tiene una biblioteca dentro de la sala para que los niños y niñas puedan tener disponibilidad de materiales y ellos hacer su propia selección, pararse, ir a buscar, leer, tocar, tomar estos libros. No tener que ir a la biblioteca escolar, sino que tener disponibilidad ahí en sus mismas salas de clases. También tenemos mucha capacitación a través de seminarios, como lineamiento del plan de lectura. Todas las regiones tienen que hacer al menos un seminario anual sobre temas de mediación, sobre temas de fomento lector, sobre temas de creación. Un plan de lectura tiene que abordar muy importante la creación. Y uno de los programas que también son muy lleva desde el principio de este plan es el programa Diálogo Movimiento, que es el movimiento de 200 autores al año que visitan las escuelas a tener un diálogo con los jóvenes de enseñanza media. Pero este diálogo viene precedido por un trabajo de mediación de lectura que realizan los docentes, en donde se trabaja la obra del autor, se lee una carta que el autor les manda a los jóvenes para motivarlos, y finalmente el autor visita la escuela y se tiene un diálogo sobre su obra. Es un programa muy bonito, que es muy impactante porque todo el proceso de mediación además es muy compartido. Siempre se trabaja en círculo. No todas las escuelas trabajan, por ejemplo, en círculo de socializar las impresiones o interpretaciones de la lectura, y luego visita al autor, que a veces son premios nacionales, autores internacionales, autores locales, pero se va dando a conocer, y para los niños y niñas es muy importante ver a quien no han leído, ahí verlo en vivo y poder hacerle preguntas sobre su proceso escritural y muchos otros temas que van surgiendo en estos diálogos. La siguiente. Y para terminar, comentarles que los logros y desafíos son importantes, porque si bien la articulación puede ser un logro, también es un permanente desafío, porque mantener el compromiso de las entidades que coordinan un plan de lectura no es tan fácil. Es un permanente trabajo de diálogo, comunicación, gestión, valorización de la lectura. Entonces, es a la vez que un logro, también es un desafío. Luego, la diversidad territorial. Siempre tener presente que la diversidad territorial es importante para generar las iniciativas y no hacer iniciativas homogéneas a lo largo del país. Y ver cómo ir cubriendo las zonas aisladas, las que siempre a veces permanecen más sin cobertura. Luego, la formación de mediadores, que lo mencionaba anteriormente, y ir siguiendo y evaluando lo que uno va realizando para ver si tiene que ir haciendo modificaciones sobre la realidad que se opera, porque a veces uno piensa teóricamente sobre el diseño de una iniciativa y después resulta que en la realidad no opera tan bien o no va resultando tan bien. Y finalmente, aquí les dejo los datos del plan. Sería interesante que pudieran visitar la página, ahí están los programas
por ejemplo, el programa Diálogo en Movimiento tiene un documental de su proceso, tiene videos y cápsulas de cómo se realiza. Es un buen modelo para ver, para quizás realizarlo también. Hay mucho, el plan de lectura tiene también una sección de muchos recursos donde pueden bajar gratuitamente muchos libros sobre mediación de lectura y fomento lector. Entonces los invito a visitar la página y conocer ampliamente cuáles son las iniciativas y recursos. Bueno, Carla, les muchísimas agradezco. gracias. Sí. Hay acá unas intervenciones que me parece muy interesante compartir contigo. Arnulfo Torres nos dice cómo dotar suficientes bibliotecas escolares a cada institución de mi municipio. Es una expresión muy, muy concreta, pero eso nos hace pensar en este ejercicio que ha construido Chile alrededor de varios planes de lectura, como tú nos lo has mostrado. ¿Cuál fue el mayor desafío frente a justamente esos procesos de dotación? Que sabemos que uno de ellos pues tiene que ver naturalmente con los recursos, pero sería interesante conocer cómo se dio ese proceso en el fortalecimiento de colecciones de las bibliotecas. Sí, bueno, justamente las bibliotecas escolares es uno de los programas más antiguos de fomento lector en Chile, tiene más de 25 años. Y por eso mismo es uno de los primeros programas con presupuesto para la realización y continuidad de ese programa. Y en ese sentido está ya muy estructurado y con presupuesto anual en las compras públicas que se realizan. Entonces, año a año, las bibliotecas escolares son dotadas a partir de las postulaciones de editoriales y distribuidoras de sus libros, y un comité de selección que hace una selección justamente de los textos que se postulan, y esos se hacen compras públicas en la editorial, y esos van a alrededor de 9.000 bibliotecas escolares que hay en Chile. Entonces, en ese sentido, al ser un programa muy antiguo, ya tiene de alguna manera asegurada la dotación anual de textos. Ok, Carla, fíjate, aquí tenemos otra pregunta de Luis Eduardo que es muy interesante. Dice, ¿no es mejor evolucionar masivamente el concepto de bibliotecas digitales y fortalecer la conectividad y la Internet? Sí, bueno, yo a partir de esta pandemia se hizo un salto obligado a la virtualidad y a lo digital, que estaba esperando un tiempo de que uno fuera procesando y viendo cómo iba a realizar iniciativas en la virtualidad, y de un día para otro tuvimos que adaptarnos, y justamente ahora estamos teniendo una conversación virtual. Y en ese sentido, hay dos iniciativas que han aumentado gran cantidad de préstamos, y es la Biblioteca Pública Digital, que es la bpdigital.cl, que ha aumentado un 200% de préstamos en esta pandemia. Ya tenía igual bastante éxito en descargas, porque tiene alrededor de 60.000 títulos de descarga gratuita para los habitantes de Chile, porque se accede con el RUT chileno. Y se sumó a esto una biblioteca digital escolar, que en convenio con la Biblioteca Pública Digital se empezaron a como centralizar todos los textos que están en la Biblioteca Pública Digital para los escolares de bibliotecas públicas, o sea, de escuelas públicas, y se han ido comprando mayores ejemplares. Ahora bien, es todo un tema las bibliotecas públicas, porque todavía no hay mayor regulación de la compra de textos digitales. Las editoriales en general están recién viendo cómo todo lo que es la transacción comercial de compra de libros digitales todavía está incipiente y está por regularse también, pero sí son iniciativas que de todas maneras aumentan y amplían el acceso a la lectura, pero de todas maneras se convive con lo impreso, porque es la realidad de Chile que hay lugares donde la conectividad es muy baja y muy difícil,
por lo tanto sigue siendo importante el acceso a través de materiales impresos. Claro que sí, Carla. Yo creo que efectivamente serán estrategias que nunca no se excluirán entre ellas. Por el contrario, creo que se enriquecen pues todos los acervos, las colecciones y también las maneras de leer, ¿no? Creo que es muy importante también contemplar eso. Yo quisiera, mientras nos van haciendo preguntitas, tenemos todavía tiempo para un par de preguntas, pero mientras se animan nuestros participantes, quisiera destacar algunos elementos muy importantes en toda esta presentación que nos has hecho, que creo que es un excelente referente para el trabajo que inicia el Ministerio de Educación o que ya inició el Ministerio de Educación con relación a nuestros planes territoriales, y es que efectivamente no es el mejor camino tener estrategias nacionales homogéneas para todos, que la riqueza y la efectividad del plan también pasa por contemplar toda la diversidad, los elementos esenciales de cada comunidad y de cada territorio que lo hacen distinto. Y en ese sentido quisieras resaltar pues la importancia de los diagnósticos. Tú nos lo enseñaste muy bien, la importancia de saber exactamente cómo está constituido nuestro territorio, que se conecta de alguna manera con la definición que has hecho de territorio, que nos has brindado de territorio, pues es decir, que el territorio es una construcción social y cultural. Y pues frente a eso, pues esto nos abre un abanico de realidades, de posibilidades y de contextos que todos en nuestro ejercicio de construcción de planes pues debemos considerar. Señalamos también, o quisiera señalar de tu presentación, la importancia que tienen justamente la articulación de los planes con los currículos y todo el poder que puede haber allí. Yo creo que no sé si de alguna manera, Carla, nos pudieses profundizar un poquito en este ejercicio de trabajo con los currículos, porque creo que allí está un poco la esencia de los procesos educativos y ahí podríamos tener un camino muy interesante que andar. Sí, bueno, voy a conectarme al computador porque me puedo quedar sin batería, un segundo. Sigue, adelante. ¿Me escuchan? Diana, no sé si estás hablando, tienes el micrófono cerrado. Sí, ya, estaba hablando, pero no importa, repito al final. Sigue, Carla. Gracias, Mariel. Esta articulación es muy importante porque creo que por eso el foco de este plan de lectura es la formación, es entregar capacidades, instalar las capacidades de mediación en las redes de mediadores, en este caso los docentes, sobre todo, por ejemplo, quienes están a cargo de las bibliotecas escolares. La realidad de las bibliotecas escolares es muy diversa. A veces vemos bibliotecas escolares con un encargado que tiene un compromiso fuerte con la lectura y logra abrir la comunidad a la cercanía de los textos, y otros encargados en que a veces tienen las estanterías cerradas y no muestran la disponibilidad de textos y no convocan a la lectura. Entonces, ese es uno de los mayores desafíos como plan de lectura, es ir capacitando a quienes son encargados de sobre todo las bibliotecas escolares o bibliotecas de aula, para abrir la lectura en la comunidad, porque una biblioteca cerrada o que no muestra disponibilidad para ser visitada es una biblioteca que está muerta, no viva, en el fondo no puede tener maravillosos textos, pero si estos no son presentados, no son invitados a ser leídos, es muy difícil fomentar la lectura dentro de la comunidad escolar, por ejemplo.
Claro, Carla, y yo creo que acá Daniel hace un comentario, Daniel Hernández nos dice que con base en el taller de lectura hay que reconocer que la lectura es la herramienta principal de comunicación social y si existe un modelo que relacione a toda una nación, los resultados serían más igualdad social, donde desde la escuela sea la bandera para los cambios que se merece un pueblo y de allí exista menos desigualdad y por tanto una mejor sociedad. Muchas gracias, Daniel, por este comentario. Yo creo que este comentario también, digamos que en esta perspectiva de la articulación con los currículos, nos permite también trascender mucho más en la esencia de lo que significan los diseños curriculares, ¿no? Es decir, hay un compromiso enorme, hay un poder inmenso que tiene la planeación curricular desde la escuela, donde efectivamente esperamos que permeen estas iniciativas y estas luchas por hacer y por construir más sociedades más lectoras y más participantes. Entonces, muy interesante, Daniel. Hay una pregunta de Giovanni Castañeda, nos pregunta, desde su experiencia, ¿cómo podría pensar una evaluación del impacto de los planes territoriales? ¿Qué indicadores? Muy interesante, ¿no? Porque sabemos que están iniciando un proceso de evaluación. Justamente evaluación. Es un noticia en desarrollo de cómo evaluar. Nosotros justamente estamos empezando, hicimos una convocatoria pública y la obtuvo la Universidad de Chile, que es una universidad estatal, que va a empezar una evaluación. ¿Y cuál es su metodología? Es primero ver el diseño de esta política para ver cómo fue diseñada, que fue diseñada participativamente, de esta metodología que presenté, y luego ir haciendo entrevistas claves e ir revisando cómo se han ido cumpliendo de alguna forma las medidas y objetivos que se trazaron en estos 5 años. ¿Qué medidas se han ido implementando? ¿Qué medidas no? ¿Cómo se han implementado? ¿Qué impacto han tenido en el territorio? Pero para tantear los índices de lectura, que están más las encuestas de comportamiento lector, que muestran cómo ha ido, por ejemplo, aumentando los índices de lectura, pero en ese caso las encuestas de comportamiento lector son mucho más de largo plazo que 5 años. En 5 años no se puede ver tan concretamente cuáles han sido los aumentos, por ejemplo, de índice de lectura, pero sí vamos viendo que la lectura va tomando un valor en las comunidades y vemos que después desde las primeras bibliotecas escolares vemos que nadie niega el valor de la lectura en la familia, en las escuelas, en la biblioteca. Nadie dice, como podría haber dicho uno antiguamente, la lectura es una pérdida de tiempo. El valor de la lectura está cada vez más en los discursos de las personas y eso es un valor intrínseco que creemos que es parte de todas las iniciativas que van articulándose alrededor de un Plan Nacional de Lectura y desde las iniciativas también individuales y esfuerzos de personas que no están necesariamente relacionadas a las institucionalidades. De acuerdo, Carla. Y yo creería también un poco para poner sobre la mesa pues la importancia también de que los planes siempre estén conectados con esa dimensión de la investigación y de la gestión del conocimiento, porque también uno puede encontrar que hay aliados muy importantes que pueden ayudar justamente a ir trazando rutas, metodologías, aportes desde la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, para poder medir los resultados y definir efectivamente los indicadores que sean los más importantes y los más necesarios para el territorio. Quizás también un tema importante que valdría la pena revisar con mucho más tiempo es que justamente la construcción de los indicadores a veces parten pues como de nociones también nacionales, ¿no? Entonces digamos que siempre estamos atendiendo pues como a una mirada nacional y ahí es muy importante que si tratamos de construir esa ruta territorial, pues justamente esos procesos de evaluación
también vayan mirando esas particularidades sin desconocer naturalmente esa visión nacional. También además, por ejemplo, en pequeñas localidades, hace 2 años en Rapa Nui, que es una isla donde la población está muy en un sector de la isla, la biblioteca era un lugar cerrado y de pronto se construyó hace 2 o 3 años un centro lector en la mitad del pueblo. Este centro lector se convirtió en el motor de un pueblo abierto donde se convoca no solo a la lectura, sino como un centro cultural, un espacio abierto donde se convoca a familias a talleres, a reuniones. Entonces, de pronto este lugar tiene esa importancia que antes no existía y va abriendo hacia nuevos horizontes que no se tenían. Entonces también cómo los espacios de lectura se van ubicando también en los territorios y cómo esos espacios también se van abriendo a la comunidad. Y eso, a partir de los diagnósticos, se va trazando metas respecto de, por ejemplo, esta biblioteca pública se va a abrir, va a realizar más actividades, se va a vincular a la escuela cercana, va a convocar a esos estudiantes a través de invitarlos a la biblioteca a conocerla, hacer los socios. Entonces, el territorio tiene que ser como un círculo concéntrico donde están todos involucrados, desde la escuela a la biblioteca, e ir vinculando los distintos actores que están presentes. De acuerdo, Carla. Tenemos 2 preguntas para cerrar y un comentario. La siguiente es: ¿quién debe formar a los bibliotecarios y bibliotecarias escolares? ¿Cómo se ha hecho este proceso en Chile? Bueno, en cuanto a los bibliotecarios y bibliotecarias, hay diplomados permanentes que reciben tanto los bibliotecarios escolares como los bibliotecarios y bibliotecarias de bibliotecas públicas, pero además se van generando al mismo tiempo seminarios, talleres, y para eso desde el plan de la lectura se va viendo vinculaciones con fundaciones privadas, corporaciones o personas que están dedicadas justamente a desarrollar capacitaciones de fomento lector. Y en ese sentido se va incorporando nuevas herramientas de capacitación. Claro, Carla, y yo creo que ahí también esto podemos complementarlo con una reflexión que se ha hecho, que hemos tenido en el marco de la formulación de la política, y es justamente la importancia de vincular a estos procesos las escuelas de bibliotecología, las facultades de educación, en las 2 vías, no solo, digamos que no solo la academia para enseñarnos, ¿cierto?, cómo hacerlo, sino también para que desde los agentes sociales también puedan retroalimentar esa práctica educativa desde las universidades. Es decir, que haya una sincronía entre lo que pasa en la realidad de las bibliotecas y de los territorios. Bueno, tenemos acá un comentario de Giovanni Castañeda. El Plan Nacional de Lectura en los años anteriores, hay uno que están participando mucho. Bueno, acá hay uno: el gran reto en términos de fortalecimiento de las competencias lectores, escritoras y orales en la escuela es lograr que los docentes de áreas distintas al lenguaje se vinculen a las prácticas lectoras y escritoras a partir de las matemáticas, las ciencias sociales y demás áreas. Creo que ahí también hay una apuesta enorme por la transdisciplinariedad, por la transversalidad. Entonces, bueno, chévere saber qué reflexiones han hecho ustedes también al respecto. Bueno, nosotros del programa Diálogo en Movimiento es muy transversal y no solo van autores de novelas, cuentos, poesía, sino también dramaturgos que visitan la escuela. Entonces se hacen lecturas de los textos dramáticos. Entonces también ahí tenemos la transversalidad de lo que es lectura, también la visualidad, cómo se va cruzando el arte con la lectura. La lectura también es la capacidad de leer las ilustraciones. Ahí tenemos muy poca
muy pocas herramientas para ir leyendo también, sobre todo con los libros álbum, las ilustraciones que están en los textos, ver qué significan los colores, la disposición en las páginas, entonces la lectura más allá del texto. Y en eso también hemos tratado de impulsar algunas iniciativas. Bueno, Carla, hay muchos comentarios pues de agradecimiento. Muchísimas gracias, Carla. Creo que siempre estos espacios se quedan cortos frente a todas las posibilidades de intercambio que podemos tener entre los países. Aquí quisiera, bueno, acá entró una persona más. Acá hay un comentario interesante. Consideran que un docente de biblioteca es fundamental en el apoyo de los auxiliares de bibliotecas o los bibliotecarios deben seguir trabajando independientemente en las bibliotecas escolares. Esto nos abre la puerta pues como a un tema que venimos trabajando y que hemos discutido sobre los bibliotecarios escolares. Cuéntanos un poco cómo se ha logrado esto. Yo creo que es clave la vinculación docente-bibliotecario, que no todas las veces esa vinculación existe. Desde detalles como primeros iniciales de hacer algunas clases en la misma biblioteca, hacer unas clases de lenguaje que vinculen, por ejemplo, al conocimiento de los textos que están en la biblioteca, hacer un recorrido por la selección de libros que pueden haber para ciertas edades. Nosotros, principalmente el programa Diálogo en Movimiento, lo hacemos en la biblioteca escolar, no en la sala de clase. Entonces, cuando a veces hay jóvenes que no han pisado la biblioteca escolar y están ahí y ven la disponibilidad de textos que hay, pero sí es un desafío la vinculación de los docentes con la biblioteca escolar y que este no sea un espacio donde como menor, por decirlo así, sino que un espacio principal de encuentro con la lectura. O sea, tener una biblioteca escolar en una escuela es un gran privilegio porque amplía la posibilidad de textos que se podría tener en el hogar o en la misma sala de clase. Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Quiero, para cerrar, darle la palabra a Alejandra Pacheco. Alejandra Pacheco es la líder del Plan Nacional de Lectura Leer es mi cuento del Ministerio de Educación, quien ha pues desarrollado todo este proceso de acompañamiento, de seguimiento con todo su equipo a los planes y quien pues muy especialmente ha hecho esta convocatoria para que todos puedan participar. Entonces, Alejandra, tienes la palabra, bienvenida. Sí, ya, casi no encuentro el micrófono. Buenas tardes a todos, a Carla, a Diana Carolina. Quiero pues empezar por darles un agradecimiento muy especial porque pues esta es una oportunidad inmensa para el plan, para el Ministerio de Educación, para las secretarías, para los líderes y es poder reflexionar alrededor de los planes territoriales de lectura y conocer una experiencia cercana, una experiencia que sabemos y que nosotros como plan hemos venido pues siguiendo y conociendo, y es la experiencia de Chile y todo el trabajo del equipo de plan de lectura de ese país. Entonces pues inicialmente muchas gracias Carla, muchas gracias Carolina en representación del CERLAC y pues muchas gracias también al equipo de plan que ha estado no solamente apoyándonos con la convocatoria, sino además adelantando el acompañamiento a las secretarías de educación para la formulación de los planes territoriales. Yo simplemente quería como hacerles una invitación a las personas que nos acompañan, que han estado presentes durante estas 2 horas y media de trabajo, de esta hora y media de trabajo, 2 horas, y es que pues continuemos en el proceso de elaboración de esos planes territoriales. El equipo de plan los ha estado acompañando, creo que este acompañamiento ha servido para entender la dimensión de lo que significan los planes territoriales. Sabemos que muchos de ustedes ya han venido haciéndolos,
y algunos otros con este acompañamiento los han empezado a fortalecer. Entonces, la invitación es a continuar. Estamos a puertas de una política pública de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares, y creo que las entidades territoriales que empiecen la formulación desde ya, que empiecen a pensar en su plan territorial, van a estar un poco adelantadas frente a las otras en la implementación de esa política. Pero además creo que van a iniciar un proceso que creo yo se articula muy bien con el diagnóstico de bibliotecas escolares. Recomendarles la participación en el diagnóstico, ya estamos a punto de cerrar, pero más allá de la participación, ustedes van a recibir a final de año un informe sobre cómo están sus bibliotecas escolares. Y ese diagnóstico, esa información va a ser un elemento, creo yo, de toma de decisiones importantes, no solamente para saber cómo pueden fortalecer sus bibliotecas, dónde están, qué bibliotecarios hay, sino también para que ustedes definan las líneas estratégicas, para que ustedes se piensen en los recursos que pueden asignar a las bibliotecas escolares, para que se piensen qué articulaciones, si no hay recursos, si hay recurso humano, pues qué recursos humanos podrían disponer para trabajar en las bibliotecas, para fortalecerlas, pero además para hacer un plan territorial que se adecue a sus realidades, que tenga en cuenta su diversidad, que tenga en cuenta pues también sus necesidades, y que a partir de allí ustedes puedan empezar a pensarse en nuevas articulaciones y nuevas líneas de trabajo. Entonces quería destacar eso. Creo que hay otro elemento importante, y es las redes de maestros, las redes de bibliotecarios. Creemos que allí hay un potencial inmenso. Carla siempre, en varios encuentros en los que hemos estado con ella, ha destacado primero la participación como un elemento fundamental en la formulación, en la implementación, en el seguimiento de los planes territoriales de lectura. No perdamos esa oportunidad de darle voz a los maestros, de darle voz a las familias, a los rectores, bueno, a toda la comunidad, para que participen en esos planes, para que ustedes también contribuyan a ese fortalecimiento y al reconocimiento del trabajo que los maestros, los bibliotecarios vienen haciendo en temas de lectura-escritura. Entonces, bueno, este año estamos acompañando 34 entidades territoriales, esperamos apoyar el próximo año a 32 más. En el país tenemos 96 entidades territoriales, somos bastantes. Yo me sueño los planes territoriales así como los que tiene Chile, todos impresos y bonitos. Ojalá pudiéramos hacerlo. Si no podemos imprimirlos, pero sí esperaría que pudiéramos tener esos planes, que pudiéramos elaborarlos, que las secretarías que estemos acompañando este año se hayan puesto la meta de elaborar su documento, de construirlo y de seguirlo alimentando, seguramente en el próximo año, al inicio del próximo año. Pero sí es necesario como hacer énfasis en todos estos temas para que ustedes sigan motivados. El Plan Nacional de Lectura y Escritura los va a seguir acompañando, el Ministerio los va a seguir acompañando, y bueno, pues les mando un saludo. Vi muchas personas de Chocó, del Caquetá, de La Guajira, de San Andrés, de Buga, de Barranca Bermeja, de Sogamoso, pues darles un agradecimiento por su... de Envigado, que la red, conocemos la red también, de Tuluá. Santander, Tuluá, bueno, Cúcuta, Tumaco, siempre nos acompaña Tumaco, Valle del Cauca, Paipa, Villa del Rosario, bueno, Santa Marta. Barranquilla, perdón, eso, manifiéstense. ¡Qué maravilla! Santa Marta. Qué maravilla, en todo el país, Villavicencio. Cali, mira, no, pues mira, Fernando. Quibdó, debe estar Ley por ahí. Bueno, pues les agradecemos. Santa Marta. Eso. Bueno, Neiva, Manizales, Florencia presente, Mosquera. Bueno, mira, hay un montón. Nos faltó alguien. Mosquera, ¿quién fue el último que dijo? Creo que Tumaco. Pasto. Pasto presente, apartado. Bueno, mira, está todo el país reunido escuchándote, Carla. Entonces,
Nada, pues muchas gracias a todos por su participación. Estamos muy contentos y creo que vienen cosas muy buenas para el país con funcionarios que están tan comprometidos y que los he escuchado hablar y creo que tienen una mirada muy interesante sobre lo que significa la lectura y la escritura para sus territorios. Entonces, un abrazo, un saludo para todos y muchísimas gracias, Carla Serlal. Les dejo invitadísimo que la semana del 23 de noviembre vamos a hacer un seminario virtual de una semana donde vamos a tener talleres, cursos, charlas, ponencias, podcasts, muchas cosas. Vamos a mandarle la difusión a CERLALC para ver si lo pueden distribuir y que puedan participar en este seminario. Claro que sí, Carla. Excelente. Claro que sí. Sí, y a través de CERLALC nos pueden compartir, nosotros les remitimos la información, como ya estamos en segundas asistencias técnicas con los equipos de la Secretaría, seguramente allí podemos complementar también esa formación. Entonces, pues quedamos atentos a todo. La ventaja de la virtualidad. Así es, que juega a favor, a favor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Carla, de verdad ha sido maravilloso tenerte desde nuestra primera reunión la semana antepasada, ahora pues con todos nuestros líderes, de verdad muchísimas gracias, es un honor tenerte acá y pues gracias por la generosidad en compartir el conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos y espero algún día volver allá presencialmente. Sí, que así sea, sea, seguramente. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Lorena Pancha, a todo el equipo del CERLALC que también ha estado muy atento en todo este proceso para que todo salga perfecto. Gracias a todos porque pues fue un taller y un espacio maravilloso. Un abrazo. Por acá por Quito también las esperamos a todas. Ay, qué maravilla. Y a todos. Sí. Muchas gracias. No se preocupen, que ahí están ustedes. Muchas gracias. Bueno. Un saludo para todos. Gracias, que estén muy bien. Adiós. Gracias. Bueno, un saludo. Muchas gracias. Gracias. Saludos de Barranca Bermeja, bendiciones para todos. Ay, gracias, lo mismo.